obre el cambio en nuestras vidas. Transforma nuestra manera de pensar, Señor. He aquí, oh Dios amado, declaramos, Señor, que todo estorbo, que todo aquello, Señor amado, que tú no plantaste viene a ser desarraigado, Señor, para que solamente la buena semilla, que es tu palabra, sea la que fructifique en nuestras vidas. En tus manos preciosas estamos, Señor, cual vasos de barro, donde tú quieras posar en esta mañana una doble porción de tu espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Estábamos entonando ese cántico que dice, se caen los muros, ¿verdad? Y yo pensaba, en el tema general que estamos tocando, estamos hablando de reedificar. Ustedes ven ahí, dice reconstruyendo, estamos reconstruyendo. Y no crea que nos estamos contradiciendo. Este canto de se derriban los muros, para los hermanos nuevos que vienen, queremos decirles que este cántico está basado en las murallas de Jericó. Cuando el pueblo vino, ¿verdad?, alrededor de esta ciudad y con cántico y con gozo a la voz y a la instrucción de Dios, ellos dieron un cántico de júbilo y esas murallas se derribaron, ¿verdad? Pero estamos hablando de esas murallas que están impidiendo la victoria en nuestras vidas. Esas se tienen que caer. Pero estamos hablando en el tema general de reconstruir. Entonces, o derribamos o reconstruimos. Bueno, se derriba toda fortaleza del enemigo en contra de nuestro crecimiento espiritual. Pero estamos reedificando esas puertas que nos habla Nehemías, y el día de hoy nos toca hablar de la segunda puerta. Esta segunda puerta que fue reedificada por el pueblo de Israel es la puerta del pez, la puerta del pescado. Esta puerta era llamada así porque aquellos pescadores que hacían este oficio en el mar de Galilea venían por esta puerta para ofrecer su captura y ponerlo a la venta, ¿verdad?, de los que necesitaban adquirir el pescado. Entonces vamos a decir que era la puerta que tenía el acceso pues al tianguis, ¿no?, al mercado, al súper, o como usted le quiera decir. Bien, miren qué maravilloso es nuestro Dios, amados hermanos. Y tanto nos amó el Señor, que no solamente Él nos dio a su amado Hijo Jesucristo para venir a esta tierra a rescatar nuestras vidas, sino que también Él se llevó a cabo una labor, una tarea de reclutar a 12 hombres, de los cuales desconocemos cuál era el motivo por el cual Dios escogió a estos varones. Pero sí sabemos que al menos 4 de ellos tenían el oficio de ser pescadores. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 4. Vamos a leer los versículos del 17 al 20. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Les siguieron. A ver, amados hermanos, yo sé que ustedes aquí son todos muy rápidos en aprender. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. A ver, aquí de mi lado izquierdo, Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A ver, mis hermanos de la derecha, yo sé que ya se lo aprendieron y lo van a decir mejor. A ver, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y como yo me siento del lado de en medio, somos los ganadores, ¿verdad? Entonces vamos a decirlo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Usted se tiene que llevar este versículo de memoria y tiene que estar meditando en esta palabra en la semana. ¿De acuerdo? Porque va a ser nuestro texto del mes, ¿verdad? Es el texto del mes. Bueno, digamos por última vez este texto. Y les dijo, venid en pos. Muy bien. ¿Qué características podríamos decir de un pescador, amados hermanos? Paciencia, muy bien, porque de aquí que pesca el anzuelo, ¿verdad? ¿Qué otra característica, hermanos? Fuerza, muy bien, tanto para jalar las redes, para aventarlas, ¿verdad? Porque no crea que es como tendemos las sábanas nosotras, ¿no? Cuando estamos tendiendo la cama, ¿no? Eso tiene su chiste. Eso es una profesión difícil. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué otra característica tienen los pescadores? Perseverancia, muy bien. ¿Qué otra cosa? Madrugadores. Son hombres curtidos por el sol. No sé si usted cuando ha ido a Acapulco, ahí ha ido al embarcadero a ver a los lancheros. Están prietitos, pero prietitos, ¿verdad? Hombres fuertes. Y usted los ve cómo se lanzan al mar para rescatar sus redes. Yo iba de vez en cuando ahí a tratar de ayudar, pero de verdad son pesadas esas redes. Le dan a uno, a los que quieren acomedidamente ayudarles a jalar las redes cuando ellos ya vienen de regreso, le dan sus pececitos. ¿Sí, hermano? No cualquiera. Así es. Y había mucha gente que por la necesidad que tiene, ajá, y quiso jalar la red y no se pudo. Exactamente, la red no se jala, como les decía, y tampoco se avienta como nosotras que tendemos la cama, ¿verdad? Ni tampoco se recoge como nosotras recogemos, ¿verdad? La ropa sucia. No, tiene su chiste. Entonces, amados hermanos, ¿por qué el Señor Jesús escogió a estos varones? Para que de alguna manera a nosotros se nos quedara claro, amados hermanos, que el venir a Cristo nos involucra en esta profesión tan ardua, tan laboriosa, que requiere tanta persistencia y paciencia, tal como ustedes lo dijeron, para que nos implicáramos activamente en la pesca, que para nosotros la pesca es el evangelismo. Amén. Bueno, respecto a este versículo que acabamos de memorizar, vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es mi llamado, el segundo mi propósito y el tercero vamos a ver mi actitud ante ese llamado. Mire qué maravillosa voz haber escuchado decir al Señor, venid a mí. ¿No es maravilloso, amados? Cuando alguien está formando un equipo, para los que estudian, cuando alguien está integrando un equipo de trabajo para los que trabajan o para los que están en alguna actividad social en la que quieren reclutar gente para hacer una labor, se siente uno tan distinguido y tan honrado que le digan, Sharon, ¿quieres formar parte del equipo? O que te están en un equipo en la escuela, ¿no? Todos quieren trabajar con Aarón porque pues es el que mejor le echa ganas. Y todos quieren estar con usted en su equipo, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando nos dicen, no, tú no juegas? Ay, se siente tan feo. A mí me gustaba mucho el básquetbol, pero la verdad, hermanos, pues nunca fui buena en ningún deporte.
pateaba la pelota y a todo le hacía yo, pero de verdad nadie me quería en su equipo. Pues sí, yo le hacía la lucha, pateaba para otro lado, en lugar de meter el gol en la cancha, le metía al del contrario. Entonces, pues hay veces, ¿verdad?, que nos excluyen porque no somos tan buenos en esa actividad. Y se siente feo, ¿no? Pero mire qué maravilloso cuando el Señor Jesús, la voz más dulce, la voz más tierna del Maestro de Maestros, que le diga, venid a mí. Y se lo dijo, en este caso, a Pedro y a su hermano Andrés. ¿Quién era Pedro? Pedro era parte de un negocio de pesca. Era un negocio tan próspero, de modo que podían ellos contratar a otras personas. Mire que tener la capacidad de dar empleo a otros, pues quiere decir que usted ya tiene su propio empleo y que tiene esa bendición, ¿verdad?, para extenderla a otros. Es una bendición, sin duda que lo es. Pero mire, amados hermanos, ellos eran unos empresarios. Tenían una casa allí cerca de Betsaida, porque ellos eran originarios de Betsaida, pero también tenían casa en Capernaum, donde el Señor Jesús, se puede decir, instaló su residencia. Era un puerto marítimo. Entonces había un buen de la población que estaba dedicado a la pesca. Pero qué maravilloso Dios, que pone sus ojos en estos dos varones y los llama, venid a mí. Y los relaciona y hace la analogía de su oficio con un oficio mucho más noble y mucho más grandioso, con un propósito eterno al que les lleva Jesús y les dice, yo los voy a hacer pescadores, pero ahora de hombres, ¿no? Qué hermoso, amados hermanos, que nosotros en Cristo Jesús tenemos propósito en ese llamado. Mire, en el llamado, ¿qué es el llamado? Bueno, el llamado viene de la palabra caleo, que se usa para provocar, pero también para invitar. Entonces, el llamado es la invitación que Dios nos hace para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Hay varios tipos de llamados. Hay un llamado especial y hay un llamado general. Me voy a enfocar al llamado general porque el llamado especial está enfocado en ese ministerio quíntuple y no vamos a ahondar en eso. Vámonos al llamado general. ¿Cuál es el llamado general? Mire, el llamado general es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que venga a servir dentro y fuera de la iglesia y haga todo lo que le venga a la mano a hacer, dice la palabra, según sus fuerzas. Yo sé que algunos de ustedes ya nos apoyan aquí dentro de la iglesia y muchos de ustedes también están haciendo mucha labor y trabajo allá afuera. Amén. Dice la palabra entonces que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos un llamado, ya sea a la intercesión, a la oración, ¿verdad?, al servicio o al evangelismo. Y todo cristiano debe estar involucrado en los trabajos de la iglesia, porque hay en nosotros, amados hermanos, este llamado. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5, versículos 17 y 19. ¿Puede leerlo, por favor? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, de modo que si
tú y yo estamos en Cristo, tenemos una identidad de hijos. Amén. Somos hijos de Dios. En Cristo Jesús, Él ya nos adoptó como hijos. Y como hijos de Dios somos nueva criatura, con una nueva naturaleza. Yo le decía hace ratito a los jóvenes que nuestra naturaleza divina nos da identidad, nos determina nuestro apetito, nos determina nuestra producción, nuestra fructificación, nos determina nuestro compañerismo. ¿Por qué? Como hijos de Dios, tenemos ahora que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, pero también son manifiestos los frutos del Espíritu Santo. En nuestra identidad de hijos, nosotros, amados hermanos, estamos en esa nueva naturaleza, no obligados, sino que es por naturaleza divina que nosotros debemos dar fruto, y esos frutos del Espíritu Santo. Entonces dice que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Somos nuevos en Cristo Jesús, pero además dice, Él nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Que así como Cristo se dio por nosotros, ahora nosotros tenemos este ministerio de decirle a la gente que puede volverse a Dios. Este es el ministerio de la reconciliación. Implica llevar a las personas de regreso a Dios. Y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, segunda de Timoteo 8 y 9 dice, el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. A ver, ¿quiere leerlo conmigo? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No nos avergoncemos, porque a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y este es un llamamiento santo. Pero también dice, nos encargó la palabra de la reconciliación. Segunda de Pedro 1:10. Dice, que seamos diligentes. A ver, segunda de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurando hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí la palabra vocación es similar a tu llamado. Todos tenemos esta misma vocación y este mismo llamado a la reconciliación. No sé si a usted alguna vez le han hecho un encargo y le dicen, oye, te encargo, no sé, los tomates, las cebollas, lo que sea, pero no le dan para el encargo. Entonces dicen por ahí que los encargos, ¿verdad? Sin el dinero, pues se olvidan. Pero Dios no nos encargó esto así. Él nos dio a su amado Hijo Jesús. Él ya lo dio todo. Y Él dijo, yo les doy el ministerio de la reconciliación y les encargo, dice, la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta que no son nuestras palabras? Es la palabra de Dios, es la palabra de la reconciliación. Entonces, tú y yo, amado hermano, tenemos un llamado. ¿Amén? Nos queda claro. Muy bien. Vamos en el segundo punto. Como iglesia, amados hermanos, no nos olvidemos que este llamado principalmente es para nosotros, porque dice que es
para los que están en Cristo es un llamado santo, pero también nos ha llamado, amados hermanos, a que seamos diligentes. Antes de pasar al segundo punto, les quiero mostrar esta escritura. Lo encontré leyendo a Esdras esta semana pasada. Y mire lo que dice Nehemías primero 3:2, que es donde vemos quién reedificó la puerta del pescado. ¿Quiere ir conmigo a la escritura? Primero, el versículo antes, Adán, por favor, de Nehemías, y luego Esdras. A ver, creo que no lo anoté, ¿verdad? ¿Sí? ¿No lo tengo? A ver, vámonos a Nehemías, capítulo 3. Dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y sus cerrojos. Pero ahora mire, usted se va a Esdras. Cuando usted lea esta historia, tiene que leer primero Esther, luego tiene que leer Esdras y luego Nehemías. Porque en la Biblia está Esdras, Nehemías y Esther, pero la crónica de la historia va Esther, Esdras y luego Nehemías. Entonces, vámonos a Esdras, capítulo 2. Y aquí Esdras está diciendo quiénes fueron los que regresaron del cautiverio. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Que aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vaya por favor al versículo 35. Los hijos ¿de qué? De Sena, 3,630. ¿Quiénes reedificaron la puerta del pescado? Los hijos de Sena. ¿Y quiénes eran los hijos de Sena? Los que regresaron de la cautividad, los que regresaron de estar todos esos años oprimidos por Nabucodonosor. ¿Quiénes tienen que reedificar en la iglesia la puerta del pescado? Todos los que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Todos aquellos que fuimos libres del fardo de la culpa. Solamente los que hemos regresado de esa cautividad podemos compartirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, si nosotros queremos reedificar la puerta del pescado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, nos tiene que quedar claro, amados hermanos, que tenemos un llamado. Amén. Bien, ahora el propósito. ¿Por qué hay un propósito aquí? Dijo, venid a mí. Amén. Venid a mí, dijo, y os haré pescadores de hombres. La mayor tragedia que puede vivir el hombre es vivir una vida sin propósito. Y la razón por la que siempre estamos frustrados, amados hermanos, es porque no estamos cumpliendo nuestros propósitos, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros no lo determinamos. El propósito de Dios en nuestras vidas lo descubrimos. Y no hay mejor logro, amados hermanos, no hay mayor cosa que un ser humano pueda hacer que descubrir el propósito de Dios para su vida. Amén. Miren, de estos discípulos que eran a lo mejor empresarios, muy bien acomodados, tenían un empleo seguro, a lo mejor pudiéramos decir, fue por eso que los escogió el Señor. Miren, el Señor Jesús pudo haber ido a escoger a Anás y a Caifás. ¿No eran los sacerdotes que estaban preparados? ¿No eran los que conocían la ley? ¿Verdad que sí? Eran los doctos en la ley. ¿Por qué no fue a la corte de Herodes?
¿por qué no escogió a la gente real del rey de Herodes? ¿Por qué? Porque fue a los pescadores. Tenía, así es, amén. El poder que llamó a estos hombres pudo haber llamado a Anás y a Caifás. ¿Por qué no? Pero el Señor nos muestra aquí que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso estamos tú y yo hoy en esta mañana en su casa. Porque no éramos dignos, porque éramos los menospreciados, porque éramos los más miserables. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios tiene propósitos eternos para tu vida, amado. Y ese propósito que Dios tiene para tu vida comienza con ese llamado para que tú publiques las buenas nuevas, las buenas noticias. Miren, las malas noticias generan buenas noticias. Aprovecha la oportunidad. Qué caro está todo. Ay, qué calor hace. Ay, qué calor, qué frío. Ay, qué difícil inseguridad. Conviértela en buenas noticias. De manera, amados hermanos, que en Jesús vemos que Él cuando vino a esta tierra, dice, a lo suyo vino. Él tenía propósitos eternos. A ver, Mateo 4:17, ¿qué dice? Vamos a leerlo, por favor. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor, lo primero que vino a declararnos, lo primero que vino a pronunciarnos fue ese reino glorioso de los cielos, al cual nosotros hemos sido llamados, amados hermanos. Porque estábamos en las tinieblas, en ese reino de las tinieblas. Pero bendito Dios, que nos trajo a su luz admirable. Amén. Lucas 4:43 y 44 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿A qué vino el Señor Jesús? A predicarnos el evangelio de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mire, Lucas 22:29. Pero Él les dijo, es Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a buscarlo. ¿No lo tengo? ¿No lo tienen? Vamos. Lucas 4:18, por favor. A predicar el año agradable del Señor. Mire, amados hermanos, a esto vino el Señor Jesucristo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, si usted está en bancarrota, es para usted, amado. Si usted está herido, dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Usted tiene su corazón roto. Usted viene hoy sin energías. El Señor dice, esto es para ti, amado. Usted se siente oprimido, se siente preso en sus pensamientos, agobiado. Dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el propósito, amados, para nuestras vidas. Ir y predicar el evangelio. Usted es un vaso.
Algunas somos vasos frágiles, pero de mucha utilidad, se los digo. De verdad se los digo, mujeres, vasos frágiles, pero de mucha utilidad. Amados, no hay edades, no hay rangos, no hay estudios que valgan. Todos, sin importar tu linaje, sin importar tu posición económica o social, tú has sido llamado con un propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo y que el Espíritu Santo de Dios llene tu vida. No necesitas ni el instituto, no digo que no lo estudies, si tienes la oportunidad, hazlo, por favor, amado hermano. No, necesitamos gente preparada para que nos apoye aquí en el ministerio. Pero para ir y predicar el Evangelio, amado, tú tienes una vida transformada, de manera que cada creyente es un evangelista. Amén. Y si tú dices, es que yo no sé hablar, no sé cómo abordar, no se me da ese trato social, tu testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. Recuerdo que cuando estaba de moda, bueno, cuando comenzó el programa de donar los órganos, le dieron mucha publicidad porque todos estaban muy herméticos. Ahorita ya hay un poquito más de cultura de donación de órganos, pero se hizo viral una imagen en la que una mujer estaba recostada en el pecho de un hombre. Y decían, ¿por qué esa mujer está recostada escuchando el latir del corazón de ese hombre? Resulta que su hijo que había muerto había donado su corazón. Y entonces aquella mujer estaba escuchando el latir del corazón de su hijo en la vida de ese hombre. ¿No te gustaría que Dios viniera a posarse en tu pecho para escuchar el corazón de su amado Hijo Jesús? El corazón de Jesús estaba determinado a venir a dar su vida por nosotros, a rescatarnos de la muerte, del pecado, de la culpa. He venido pues, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. No dejemos, amados hermanos, que nuestra vida se vaya frustrada porque no estemos cumpliendo la expectativa del corazón de Dios. Amén. Por último, amados, mi actitud. ¿Qué hicieron aquellos pescadores cuando el Jesús les llamó? Lo dejaron todo y fueron tras él. ¿Qué es la actitud? Es la conducta que yo tomo ante una situación, ¿sí? Si yo les dijera hoy, bueno, quiero predicarles con mucho gozo y alegría en esta vida, ¿ustedes me lo creerían? Ando un poquito lastimada de la garganta, amados, y por eso a lo mejor me está costando, pero usted me entiende. Actitud, cuando le decimos a nuestros hijos, oye, vas por las tortillas, y empezamos a ver como que le piden permiso a un pie, ¿verdad? Y a otro para poder ir. ¡Qué actitud! ¿Verdad que sí lo vivimos, mamás? Cuando le decimos al esposo, oye, tengo frío, y ellos no captan, ¿verdad? No captan. Necesitamos decirle, necesito un abrazo. ¿Por qué? No tienen esa actitud pronta. Sí, porque los señores, ellos dicen, a mí me dijo que tenía frío, pues le fui y le traje el suéter. Con ellos no te andes con insinuaciones, hermanas. Sé directa, porque ellos no cachan. Ellos tenemos que ser muy directas. ¿Se da cuenta? Nuestra actitud es una disposición de ánimo manifestada exteriormente. Aquellos varones soltaron las redes, nos llama Jesús, quiere que seamos de su equipo.
quiere que vayamos con Él, quiere que estemos cerca de Él. Oh, amado hermano, qué actitud. Y no era para menos. Era el Señor. Era el Señor llamándolos. Amado, ¿estamos en nuestro llamado? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. En Juan 1, 37 y 42, estos versículos dicen que cuando le oyeron hablar los discípulos, dice, le oyeron hablar los dos discípulos que estaban con Juan, porque acuérdese, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Dice, y siguieron a Jesús. Ahora ellos entonces tienen que dejar su oficio, tienen que dejar las barcas, tienen que dejar las redes, tienen que dejar el negocio. Y no le quiero decir que usted tiene que dejar de trabajar, no me vaya a malinterpretar y mañana le vayan a poner falta. No, se trata de prioridades. Se trata de prioridades, amados hermanos. Y el Señor va a tener un momento especial en tu vida donde tienes que dejarlo todo. Todo, incluyendo esa plaza, ¿verdad, hermana? Incluyendo ese negocio. Pero Dios tiene un momento especial para tu vida, para llamarte. ¿Qué actitud tenemos nosotros, amados, ante este llamado? Mire, en Mateo 21, 28 al 31, nos habla esta parábola de la actitud que tuvieron dos hijos. ¿Se acuerda de aquella parábola donde su papá le dice al hijo, hijo, necesito que vayas a la viña? ¿Y qué le dijo? Sí, voy a ir. Y no fue. Y al otro le dijo, hijo, necesito que vayas a la viña. ¿Y qué dijo? No puedo, no quiero. Pero fue. ¿Y cuál al final de los dos fue el que obedeció? El que dijo que no, pero fue. Creo, amados hermanos, en esta mañana que nosotros somos ese hijo que dijimos que no, pero ahora sí vamos a tener que ir. Amén. Es necesario que esta puerta del pescado sea levantada en nuestra iglesia. Nos duele ver esas sillas vacías. Nos duele ver la ausencia de aquellos que alguna vez vinieron y dijeron, ya no. Es doloroso, amados hermanos, ya no sabemos de qué manera podemos motivarlos, atraerlos. ¿Qué traemos? Decíamos, traemos un payaso, o traemos flautas, o traemos, ¿cómo le llaman? Espantasuegras, o ¿qué traemos? No, amados hermanos, tenemos el compromiso, cada uno de la junta ministerial, estamos clamando a Dios que nos dé la visión y la estrategia para que podamos ir afuera, amados hermanos, por aquellos que se pierden sin Cristo. Por aquellos que necesitan ser restauradas, sus familias, sus hogares. La sociedad se cae, amados. El mundo va como un rápido al infierno. Y qué lamentable, amados hermanos, que nosotros estemos tan cómodos. Es necesario, amados hermanos, que vayamos por los perdidos. Es necesario que atendamos este llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros como hijos de Dios, pero también como iglesia, que atendamos este llamado, que entendamos nuestro propósito y que tengamos la actitud correcta para ir, amados hermanos, porque el ir y predicar el evangelio a toda criatura no tiene un cuestionamiento de que si queremos o no. Es un mandato. Amén. No necesitamos más, amados hermanos. El amor que mueve todas las cosas nos demanda que así como amamos a Dios y a nuestro prójimo, que así como amamos su palabra y tenemos que obedecerla cada día, y así como tenemos que amar a nuestros enemigos, también tenemos que amar a los perdidos. Yo le quiero invitar en esta mañana, amados hermanos, que se ponga de pie. El Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón.
No hagamos oídos sordos ante este llamado. Yo no sé quién esté a su alrededor, pero es importante, urgente, que usted le comparta. No hay mucho de teología que hay que saber, amados, para compartir a Cristo. Hay 3 cosas que la humanidad está en alguno de estos rangos necesitando de una palabra, y esa es pecado, dolor y muerte. Todo lo demás es consecuencia de estas cosas. Y yo no sé si el que está a tu lado está pasando por dolor, está agonizando en esa culpa de su pecado. Tú tienes la palabra para compartirla, amados. Creo que todos nos sabemos San Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por dónde comenzamos? El Señor Jesús dijo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por dónde comenzamos? Por Jerusalén, comenzamos por la casa. Amén. Comencemos en casa, asegurémonos que nuestros hijos conocen esta palabra, que han recibido a Cristo en su corazón. De en cuando yo le pregunto a Aarón, hijo, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Ay, mamá, ¿no te acuerdas? Y le dije, me quiero asegurar, quiero que confieses nuevamente. Necesitamos estar listos. Cristo viene pronto por su iglesia, por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero nos va a demandar de aquellos que no conocieron de su palabra porque nosotros tuvimos una actitud incorrecta. Yo no sé si alguien quiere decir hoy, amado hermano, yo quiero ir, pero me siento incapacitado, imposibilitado. ¿Por qué no viene al altar? El Espíritu Santo de Dios va a tomarlo en sus manos y le va a dar el valor, la fuerza, las palabras. No tengan miedo, dijo el Señor, no tengan miedo. Yo les voy a decir qué deben decir. Amén. Si no hay ningún valiente, pues vamos a darle gracias a Dios. Cada uno de nosotros se lleva hoy la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. No hay excusa, amados hermanos. Cada creyente es un evangelista. Amén. Amor.